Estuve preguntándome durante la alabanza cuánto de lo que cantamos realmente lo entendemos. Invito a los hermanos y hermanas que están afuera a que pasen, a menos que tenga alguna necesidad muy especial. Les ruego que pasen a gozar del rico calor. Como les decía, me preguntaba durante la alabanza cuánto de lo que cantamos realmente lo entendemos. Yo vi a algunos bien tocados en la alabanza. Cuando yo veo una persona que está siendo tocada, sea porque está de rodillas, o porque está llorando, o porque está recibiendo ministración de alguna manera, yo entiendo que ahí es el Espíritu Santo el que está obrando y el que está revelando más de Dios a la persona. Es difícil cuando uno es tocado por Dios y recibe revelación no caer de rodillas o al menos llorar. Es difícil. Y sin embargo, igual me preguntaba cuánto de lo que cantamos realmente lo entendemos. Porque es grandísimo, es enorme, tiene un impacto no solo en nuestra vida y en nuestro mundo, sino que tiene un impacto que trasciende este mundo y llega hasta el cielo mismo. Tiene un impacto que trasciende el tiempo. Vamos a ver si, escudriñando la palabra, ahora podemos entender un poquito más acerca de esto que es el revelar de Dios. El título que le puse a la palabra es guardar silencio para que se exprese el Señor, y para que se exprese el Señor a través de cada uno de nosotros. Y yo estimo que existen al menos dos órganos en nuestro ser que son un impedimento o un problema para ser guiados por el Espíritu Santo. No sé si se lo habían planteado así, que en nosotros mismos hay impedimento para ser guiados por el Espíritu Santo. Bueno, aquí tengo yo un desafío, a ver si lo podemos desentrañar entre todos, a ver si podemos nosotros descubrir cuáles son estas cosas. Y este impedimento obviamente frena el actuar de Dios en medio de su pueblo, entre nosotros. Uno de estos órganos que frena el actuar de Dios, si no está debidamente ordenado, es la lengua. Este es un órgano que, a pesar de que está dentro de la boca, yo digo que es un órgano externo, porque el otro órgano que impide o frena este actuar es el corazón, que sí está adentro. Entonces, si nosotros nos abocamos primero a este órgano externo o problema externo que es la lengua, y que de verdad que se ha hablado mucho acerca de ella, y se ha hablado con mucha propiedad acerca de ella, veamos en Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6, por favor. Vamos a escudriñar juntos. No olvidar, eso sí, el contexto de lo que estamos estudiando, que es aquello que frena en nosotros el actuar, el obrar del Espíritu Santo. Pienso que si pido que levanten la mano, que no lo voy a hacer, aquellos que quieren ser guiados por el Espíritu Santo, todos vamos a levantar la mano, ¿verdad? Y pienso que si pregunto quiénes han sentido que tienen alguna dificultad para ser guiados por el Espíritu Santo, pienso que la mayoría también va a levantar la mano. Yo por lo menos la levantaría. Y en Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño. Ojo, no piensen en la lengua como en la lengua del otro, ¿va? Piensa en tu lengua, muera dentro de la boca. Estamos hablando de esa lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño,
pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Permítame que repita, por favor, esta frase. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. No está diciendo que es un fuego pequeño. Acuérdense de lo que pasó hace poco en el sur de Chile, en la Araucanía. 130.000 hectáreas creo que fueron. Más lo que pasó en las Torres del Paine, más lo que estaba pasando en la Laguna Culeo. Era un fuego gigantesco. Sin embargo, era una parte chiquitita del mundo. Aquí dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? Vamos a poner un rojo, parece. ¿De qué estamos hablando? Más o menos de la respuesta. Tienen que decir de mi lengua. ¿De qué estamos hablando? Sí, ya alguien me apunta la casa, yo también. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¡Wow! ¿Qué dice que hace la lengua? Contamina todo el cuerpo. ¡Wow! ¿Cómo te quedó el ojo? Y fíjate que no solamente Santiago dice que contamina todo el cuerpo, dice e inflama la rueda de la creación y ella misma está inflamada por el infierno. Eso es ese órgano que tienes adentro de tu boca. Eso hace la lengua. Qué tremenda es la lengua. Yo podría decir entonces perfectamente, y me consta que es así, que por medio de la lengua todos, y estoy hablando de los más jóvenes hasta los más ancianos, todos tenemos una tremenda capacidad para ofender, para acusar, para causar temor, para amenazar, para maldecir, para extorsionar, para mentir, para defraudar, etcétera, etcétera, etcétera. Potencialmente tenemos la capacidad de hacer más daño que con un cuchillo, que con una escopeta. Y yo diría que en las manos o en la boca de un movedor de masas, que un ejército. Esa cosita que tienes dentro de tu boca, esa cosita que a veces parece ingenua y que tú sientes que a lo mejor no hace mucho daño, tiene un tremendo potencial. Y me atrevo a asegurar que todos, sin excepción, todos hemos hecho daño a través de la lengua. En Santiago capítulo 3, nuevamente, versículo 10 al 12, dice, no sé si lo encontraron, ¿me van siguiendo? ¿De qué estamos hablando? Exactamente. Y la lengua es uno de los miembros que impide el accionar del Espíritu Santo. Es uno, ¿verdad? Porque de eso estamos hablando, del accionar del Espíritu Santo en mi vida. De una misma boca proceden bendición y maldición. Entre paréntesis. Permíteme que haga un paréntesis, por favor, y mire para acá. Cuando nosotros estemos escudriñando las Escrituras, cuando nosotros estemos leyendo las Escrituras, tenemos que colocarnos en el lugar del que escribió, en este caso la epístola, y en el lugar de quien inspiró esa epístola. Entonces, ¿qué habrá estado pensando? ¿Qué habrá estado sintiendo? ¿Qué entonación le habrá dado a este versículo? Porque si no es muy plano y es difícil que nosotros podamos interpretar correctamente lo que se nos quiso decir. Y yo creo que lo que Santiago quiso decir es que en esta primera oración, de una misma boca proceden bendición y maldición, yo creo que fue más o menos así. Así que
de tu boquita, ¿ah? De tu boquita sale bendición y maldición. Así que de una sola boquita, la tuya, sale bendición y maldición. Como diciendo, ¿y con esa boquita comes pan? Me acordé de ese dicho que creo que es medio antiguo. Hermanos míos, dice luego Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y yo interpreto aquí, ¿acaso de una misma fuente procede agua dulce y agua contaminada o agua venenosa? Esa fuente, de la que está hablando Santiago, esa fuente es tu lengua. Esa fuente es mi lengua. De esa misma fuente no puede brotar, y escúchame bien, y pon atención, puede, pero no debe brotar agua dulce y agua ponzoñosa, porque el agua dulce va a bendecir a muchos y el agua ponzoñosa va a herir, sino a matar a muchos. Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tu lengua puede tener dos usos, al menos. Uno, ser una fuente que exprese la voluntad de Dios y la voz del Espíritu Santo, o ser una fuente de la que brote amargura, de la cual brote ese veneno ponzoñoso. Por favor, recuérdalo. Por favor, recuérdalo. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestro contexto es el mundo, la tierra donde estamos. Nuestro contexto son personas que no conocen al Señor. Nuestro contexto son las noticias que vemos a diario, las teleseries que muchos yo sé que ven. Nuestro contexto es el trabajo, es la calle, los vecinos. Y en esa fuente brota normalmente agua ponzoñosa. Pero tú no eres llamado a brotar agua ponzoñosa. Y esta es una de las más potentes razones por las cuales no somos nosotros usados por el Espíritu Santo. ¿Sí? A poner atención, no es menor. Yo he escuchado a muchos quejarse, ¿qué pasará en la iglesia hoy en día? ¿Qué sucederá que el Espíritu Santo no se manifiesta como antes? Antes había prodigios, había milagros, en los cultos pasaban cosas. ¿Sabes? El Espíritu Santo se contrista. Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y yo creo, si me permiten que les dé mi opinión, mi mamá siempre me decía, nunca des tu opinión si no te la piden. Tenía razón. Pero si me permiten que dé mi opinión, yo creo que nosotros hemos sido de gran manera responsables, cada uno, todos, de apagar el Espíritu Santo, de entristecer al Espíritu Santo, de contristar al Espíritu Santo. Pero si se fijan ustedes de un detalle, dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Sin embargo, debemos considerar que el origen de la fuente no es la lengua, ¿correcto? Si yo abro la llave no es el origen del agua. Si yo voy al supermercado a comprar pollos, los pollos no nacieron en el supermercado desnudos y muertos. Tienen otro origen. Entonces, el origen de esta agua es otro, no es la lengua. Y ese es el otro miembro del que vamos a hablar. Veamos en Mateo capítulo 12, versículos 33 al 37. ¿Me van siguiendo? ¿Están atentos? Sí. ¿Están contentos? Tienen que estar contentos porque lo que estamos estudiando puede parecer a alguno doloroso, pero es bueno y es necesario. Mateo capítulo 12, dije, versículos 33 al 37. Ojo,
aquí vamos a hablar nuevamente de cada uno de nosotros. Acuérdense que estamos hablando de las lenguas de cada uno, ¿ya? No estamos hablando de la lengua del otro. Versículo 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Correcto? El árbol eres tú. La lengua es tuya. La lengua va a permitir que brote agua dulce o venenosa. Es tu lengua y eres tú el que por lo tanto va a ser dulce o venenoso. Por eso que dice aquí que el árbol bueno, el fruto bueno, el árbol malo, el fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Versículo 34. Yo aquí solamente leo lo que dice la Escritura. Por favor. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si la lengua no es el origen, según el versículo 34, de esa agua amarga o dulce, ¿cuál es el origen? El corazón. The heart, si hay algún mismo. El corazón. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella deberán dar cuenta en el día del juicio. Versículo 36, escucha Alfredo. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Estoy hablando de la lengua? Sí, pero me quiero referir solamente a la lengua, no. ¿Cuál es el origen de lo que quiero hablar? El ser guiado por el Espíritu Santo. De eso estoy hablando, de no ser obstáculo para el Espíritu Santo. Versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Voy a leer el 36 de nuevo. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabra que es para el más novito, que es para el más antiguo, que es para obreros, para diáconos, para coyunturas, para pastores, para todos. Entonces yo aquí me hacía, entendiendo que el origen es el corazón, ¿verdad?, de esta agua amarga. ¿Qué puedo hacer si de mi fuente brota más agua salada que dulce? ¿Debo cortarme la lengua? Porque la palabra dice que si tu ojo fuera ocasión de pecar, sácate el ojo. Si tu mano izquierda te fuera ocasión de pecar, ¿qué tendré que hacer? ¿Cortarme la lengua? ¿Qué puedo hacer si en lugar de confianza, por ejemplo, en Dios, lo que de ella brota es duda, temor o inclusive miedo? Voy a poner un ejemplo que muchos ya conocen, un ejemplo de nuestra familia, que para no estar usando ejemplos de otros. En noviembre del 2010, después de que veníamos de reunión, ya te lo he contado varias veces, de reunión del colegio de los niños, salimos, vamos a entrar al auto y mi esposa me dice: Alfredo, me despidieron. Entre los dos trabajamos, entre los dos mantenemos la casa. Amén, me dije. Será voluntad del Señor. 7 días después me llama mi jefe y me dice que la empresa ha decidido terminar con mi área, así que eran como las 10 de la mañana, así que me dijo: tienes hasta más o menos el mediodía para recoger tus cosas, te puedes ir, después de 16 años. Me dio un abrazo. A la semana siguiente, nosotros vivíamos acá en el centro hasta septiembre del año pasado, en el departamento de una tía que es norteamericana. Es gringa, no es una chilena que se fue a Estados Unidos, es gringa.
como gringa es bien... No hay ningún gringo, ¿verdad? Como gringa es medio cuadrada, y esa es la verdad de las cosas. Entonces me dijo, Alfredo, usted sabe que nosotros queremos vender los departamentos. Y me dijo, y para venderlo de forma más rápida y eficiente, necesito que ustedes se vayan. Y que lo desocupen, ojalá, en un mes más. Yo pensé, sin trabajo Maritza, sin trabajo yo, ¿me querrán vender una casa? ¿Me querrán arrendar una casa? ¿Qué creen ustedes que empezó a mezclarse en mi corazón? Por lo menos alguna duda, algún temor, alguna inquietud, tal vez inclusive algo más. ¿Qué puedo hacer yo frente a eso? ¿Qué creen ustedes qué impulsos creen que sentía mi corazón y de qué forma estaba reaccionando mi lengua? Yo tenía dos alternativas y todos aquí presentes tenemos dos alternativas. Ponernos en el caso de que Dios, y que es así, es soberano y permite todas las cosas, o ponernos en la otra alternativa. ¿Qué voy a hacer? ¡Guau! Obviamente cuando el corazón empieza con esos estímulos, la lengua los recibe. Y de lo que está brotando de adentro, la lengua recibe y quiere transmitirlo. Y si lo que hay adentro es temor, ¿qué es lo que quiere salir de tu lengua? Es temor. Si lo que hay adentro es queja, claro, todas las cosas me pasan a mí. ¿Y por qué tienen que venir todas juntas? No pueden venir de a una. No, tiene que mandarlas todas juntas. Dos alternativas. Chicos, chicas, hermanos, hermanas, queridos míos, al corazón dominarlo es re difícil. Si ya la lengua es complicada de dominar, el corazón más todavía. El corazón no se convierte, ni lo vamos a poder convertir ni cambiar nunca. Tu corazón, mi corazón, va a seguir siendo igual siempre. A pesar de que el Señor esté en nosotros y ya hemos recibido el Espíritu Santo, el alma, que es la otra forma en que la Biblia llama al corazón, no se convierte nunca. No le creas a tu alma, no le creas a tu corazón. Si alguien piensa que estoy exagerando o que estoy inventando, vamos a respaldarnos en la Escritura. Otra forma en que podemos llamar al alma o al corazón, en un lenguaje más moderno y actual, aunque también lo ocupa la Biblia, es nuestra mente. Ese es el campo de batalla, ese es el campo espiritual. Es normal que aún sabiendo que Dios tiene todas las cosas bajo control y que por lo tanto todas me ayudan a bien, inclusive que despidan a tu señora, que te despidan a ti, que te echen de la casa, todas las cosas me ayudan a bien. Y si mi esposa se enferma gravemente de cáncer, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si por ABC motivo me llegara a mí a dar una enfermedad crónica, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si a mi hijo le pasara algo, todas las cosas nos ayudan a bien. Ninguna se le escapa al Señor. Tú sigues siendo hijo e hija igual y estás cubierto por su amor y nunca Él te va a dejar de amar y no se quedó dormido, ni se le escapó, ni se le pasó. Entonces, si mis pensamientos me conducen a la queja, ¿qué hago? Porque yo sé esto. Yo sé que mi Dios es soberano. Yo sé que mi Dios gobierna todas las cosas, pero mi corazón, como decíamos, no se contenta con eso. No queda conforme. Una hermana me decía unos días atrás, yo sé, tengo claro, la palabra me lo dice, aprendí que Dios es bueno, que Dios está conmigo, que Dios no me falta, pero no sé por qué no lo entendía, igual me empiezo a gritar, igual me empiezo a poner nerviosa.
Hay un aparatito adentro que se llama corazón. Y no me refiero a este que está aquí, me refiero a nuestra mente, que no se convierte, que no cambia. Eso es lo que nos traiciona. Esa es la fuente, ese es el origen que lleva esa agua venenosa a nuestra fuente, que es la lengua. Entonces, pues ya tenemos introducido el segundo órgano que nos traiciona y no nos deja que fluya el Espíritu Santo, es la mente, o el alma, o el corazón. Y yo no soy psiquiatra, y yo no soy psicólogo, que todo un tema ese, pero, querido mío, le quiero compartir lo que dice el Señor. Hay algo que podemos entender de las Escrituras con respecto a nuestra mente, que nuestra mente busca ser independiente. Nuestra mente le gusta tener el control de todas las cosas. A nuestra mente no le gusta estar sujeta. A nuestra mente no le gusta que Jesucristo sea su Señor. A nuestra mente no le gusta ni descansa cuando tú le dices en medio porfiada que Dios es el que dice cómo son las cosas y cómo no son. A tu mente no le gusta, porque ella tiene impresa en su naturaleza un veneno que le fue heredado y que recibió Adán y Eva, que le fue inoculado por medio de Satanás, el diablo, que es el querer ser independiente. Aquí me mando yo, como decía el autor del bolero, pero sigo siendo el rey. ¿Y qué le importa si a mí me gusta que suenen las ruedas de mi carreta? Estos palos que son como de mi edad. Y si a mí me gusta que suenen, ¿qué le importa? Así es nuestra mente, así es nuestro corazón, así funciona. Entonces, si nuestra mente no alcanza a sentirse segura, hablemos económicamente o afectivamente, nos sentimos solos, se manifiesta con queja, con ira, con descontrol, con temor, con otros. Y por esta razón no debemos permitir que nuestra mente saque sus propias conclusiones sin que nosotros le pongamos filtro. ¿Me estoy enredando? ¿No? ¿Tus pensamientos son todos buenos? No son todos buenos. Perdona, Gary. Nuestros pensamientos no son todos buenos. A nuestros pensamientos tenemos que colocarles filtro. Yo les comentaba a los hermanos que, con los que compartí esta palabra unos días atrás, hay una frase de Joyce Meyer que me gusta mucho. Piensa en lo que estás pensando. Piensa en lo que estás pensando. Analiza lo que estás pensando. Porque esos pensamientos tienen que estar sujetos a los pensamientos de Cristo. ¿Pero cómo hago eso? Tarea para las coyunturas. Piensa en lo que estás pensando. Piensa también en lo que estás sintiendo. Porque tus sentimientos tienen que ser los sentimientos de nuestro Señor, los sentimientos del Espíritu Santo. Tus pensamientos tienen que ser los pensamientos del Señor, los pensamientos del Espíritu Santo. Tu voluntad tiene que ser la voluntad de nuestro Señor, la voluntad del Espíritu Santo. No dejes que tu mente llegue a sus propias conclusiones sin filtrar. No dejes que ella te induzca a realizar acciones independientes o alejadas de la voluntad de Dios. Filtra. No dejes que ella gobierne simplemente porque a nuestra mente así le pareció, en base a su propio análisis de las circunstancias. ¿Queremos que nos guíe el Espíritu Santo? Entonces filtra tu mente. No es más complicado que eso. Yo les comentaba también a los hermanos que durante mucho
no sé si mucho tiempo, durante algún tiempo busqué entender por qué no había más milagros en la iglesia. ¿Por qué yo no podía hacer milagros como ocurría con Pedro? Y me llamaba mucho la atención que se encuentra con el cojo que estaba sentado frente a la entrada del templo y le dice: no tengo oro ni plata. Yo decía, hasta ahí vamos bien, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Porque yo tengo eso, Señor. Yo creo que en parte se debe a que nosotros no filtramos, en parte. Y que por lo tanto dejamos que nuestra lengua también, de nuestra lengua bote agua dulce y agua salada y conquistamos al Espíritu Santo. Porque por lo tanto no aprendemos a discernir su voz. Porque la palabra dice que la sabiduría es para aquellos que han alcanzado la madurez, que es mediante el discernimiento del bien y del mal. ¿Y cómo hago eso yo? Filtrando, discerniendo lo que es bueno de lo que es malo. ¿Esto lo puedo hablar? A ver, no me queda claro, mejor paso por esta vez, no digo nada, hablo con mi coyuntura, con el pastor, etc. Jeremías capítulo 17. Si hasta el momento alguien piensa que el hermano Alfredo está inventando, que se la está dando de psicólogo y que está creando una nueva filosofía, vamos a ver Jeremías capítulo 17. Ni siquiera el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Antiguo para que vean que no es invento mío. ¿Quieres ser, por lo tanto, maduro o madura? Ejercita tu discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo? A nivel de tu cabeza. Esto lo voy a hablar, esto no. Yo sé que no es fácil colocarle una mordaza a la lengua. O otro ejemplo mejor. Yo sé que no es fácil colocarle riendas a la lengua. Exactamente, un freno. Pero se puede hacer. En el poder de Dios lo podemos hacer. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es tu mente? Te lo voy a leer del Antiguo Testamento. Engañosa es tu mente más que todas las cosas. Engañosa es tu mente más que algunas cosas. No, más que todas las cosas. Y si además no te convence, además es perverso. Tu mente es perversa. ¿Quién la conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si el Señor te está dando en este momento, ¿a qué se deberá? ¿No será causa de tu corazón perverso y engañoso? Si estás pasando por una situación difícil, ¿tú crees que es porque, no sé, el Señor lo permite? Pero escúchame bien, no te ha dejado de amar, no te ha dejado de considerar, no ha dejado de ser gentil y amoroso contigo, ni te va a abandonar, jamás. Dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero hay otro versículo en Isaías, no recuerdo dónde está, que nosotros cantamos, dice que Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué significa eso en términos actuales? Y si hay una caña que está ya a punto de caerse, como alguna vez ha pasado, muchas veces pasa, que estamos como a punto de salirnos del cuerpo de Cristo, o estamos a punto de caernos, que ya la fe se le va a acabar. La palabra dice que Él no quebrará la caña cascada, esa que está toda doblada. Él no la va a quebrar. Él no va a decir, esta cuestión no sirve. ¡Pah! ¡Chao! Él no hace eso. Él es tierno. Él la endereza. Él la levanta.
fluye por dentro la savia que es el Espíritu Santo. Pero tú dejas formarte, tú dejas que te levante, tú vuelves tus ojos hacia el cielo y dile, tú no has dejado de ser el Rey de la gloria, tú no has dejado de ser el Rey de mi vida, tú no has dejado de ser el Rey de la creación, tú no has dejado de ser el que sustenta todas las cosas como cantábamos. Y por eso digo, ¿cuánto de lo que cantamos lo entendemos y lo declaramos con verdad y entendimiento? Porque el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Señor, quiero más de tu espíritu. Frena tu lengua. Señor, quiero que brote más agua dulce de mí. No le hagas caso a tu corazón. Filtra. Algunos tips que voy a nombrar. ¿Qué debemos buscar? Primero, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad del Padre. Como les decía, que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. ¿Pero cómo? Filtrando. Y que nuestros sentimientos sean los sentimientos de Dios. ¿Pero cómo? Filtrando. La lengua es un aparato complicado y nuestros sentimientos son todavía a lo mejor más complicados aún. No vamos a entrar en el detalle de que las mujeres son más emocionales y que los hombres son más porfiados. Todos tenemos emociones. Todos. Y nuestras emociones son parte del corazón. Yo les voy a nombrar las tres cosas que brotan, fluyen de nuestra alma y del corazón. Y aquí van a tener que ustedes tomarlo por fe. Algún día lo discutiremos más largamente. Puedo ir a su casa si ustedes me invitan a tomar 11. Hay tres cosas que brotan de nuestro corazón, que salen de nuestro corazón, que ustedes deben entenderlo. Uno son los pensamientos, otro son los sentimientos y otra es la voluntad. Que tengas un sentimiento no significa que sea bueno o que sea verdadero. Eso lo define la palabra de Dios, eso lo define Dios. Los únicos pensamientos, emociones y voluntad verdaderos, fidedignos, santos, correctos, reales, son los que provienen de Dios, no de nuestra alma. Acuérdense que la palabra dice que el justo por la fe vivirá, no por sus pensamientos. El justo por la fe vivirá. Somos llamados a ser sal y luz para este mundo. ¿Cómo? Filtrando. Somos hijos de Dios quienes viven por gracia de Él y para Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos guardar nuestra alma. La palabra dice, y lo ha repetido trillones de veces en el Antiguo Testamento, bendice alma mía al Señor. ¿Por qué el salmista lo habrá dicho? Porque el alma no va a bendecir al Señor espontánea y naturalmente. Tu alma no va a bendecir al Señor espontánea y naturalmente. Tú no te vas a levantar en la mañana del día domingo, muy tempranito, algunos sí, y van a decir, ¡tarán! ¡Día domingo! ¡Día de levantarse temprano! ¡Voy a dar al Señor! Tu alma necesita que tú le digas, querida alma, yo te quiero mucho, yo sé que tú quieres descansar, que ha sido una semana difícil, pero hoy día es día de alabar al Señor. Levántate, alma mía, y bendice al Señor. Y después dice el Salmo, alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Así se prepara el alma, así se le enseña al alma, así se le dice al alma. Por eso que nuestros pastores nos enseñan que debemos orar, porque nuestra alma no va a caminar facilito. Es como de repente los hijos que no quieren salir contigo y se van quedando atrás. Yo tengo 3, son grandes, son adultos ya. De ninguna manera son así. Jamás, no.
pero algunas pataletas que hubo años atrás, bueno, si es tu alma, te va a hacer malas pasadas, te va a hacer malas pasadas. ¿Y qué tienes que hacer tú? ¡Darle guascazos! No, bendice alma mía al Señor. No olvides sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que te corona de favores y misericordias. Así entiende tu alma. Por eso es que es importante que ores, para que ayudes a tu alma. Pero también tengo que decirte el otro lado de la moneda, porque hay un cara y hay un sello. Tu alma sí va a recibir disciplina, tu alma sí va a recibir corrección, y a veces dura, pero no tuya, de Dios. De Dios. No con el objetivo de que se convierta, porque eso no va a pasar, sino con el objetivo de que sea más mansa, menos chúcara, que se deje dominar por ti. ¿Me explico? Ya. Y voy a leer algo aquí. El corazón es perverso y engañoso, y el instrumento que ocupa para realizar su maldad es la lengua, a modo de resumen. Una de las formas de anular su accionar maligno es callando, venciendo la tentación casi irresistible de hablar. Es una tentación casi irresistible. A los maridos no les pasa que de repente, o a las esposas, no les pasa que de repente, pucha, que hace falta que el otro reciba un par de cosas que yo le diga. ¿No sienten que si se quedan callados esa oportunidad la van a perder? ¿No han sentido eso? Pero ¿cómo no le voy a decir nada después de la cantidad de estupideces que me ha dicho? ¿No han sentido de repente los hijos decirle un par de cosas a los padres? ¿No han sentido deseo de repente con un canalero de levantarlo a la punta del cerro después que te sacó un tremendo parte? ¿No han estado en la cola del banco, no sé, del supermercado? ¿Y por qué no ponen más cajas? Que cargue el supermercado. Debo confesarlo. Pero el Señor puso los supermercados para que nosotros recibamos disciplina. Gracias, Señor. Y Él ha puesto varias cosas. Transantiago. Es para tu bien, es para mi bien. Al corazón no vamos a poder cambiar jamás, queridos y queridas. Es uno de los obstáculos más formidables para el accionar del Espíritu Santo. Pero hay otro que sí nos permite vivir en plena libertad, y es nuestro espíritu. La palabra dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nosotros somos trinos, somos espíritu, alma y cuerpo. Por si alguno no me cree, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Y tenemos al Espíritu, que cuando nosotros nos entregamos a Dios, recibimos el Espíritu Santo que se hace uno con nuestro espíritu. Y ese sí nos revela los pensamientos de Dios. Salmo, capítulo 95. ¡Wow! Esta parte es muy buena. Salmo capítulo 95, versículos 10 y 11. Y aquí sí que estoy de acuerdo con los psiquiatras y los psicólogos. No con todo, sino porque esto lo encuentro en la Biblia. Quiero decirte algo más de tu mente y de mi mente. Nuestra mente es altamente inestable. Nosotros somos tremendamente cambiantes. Y es por eso, ¿qué pasó? Salmo 95. No sé si tienen alguna otra inquietud, pueden levantar la mano. Si puedo responder, les respondo. 95.
Lo que les estaba diciendo es que nuestra mente es altamente inestable, que nuestro corazón es tremendamente cambiante. Acuérdense que ahí están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. ¿Quién está bien en este momento? ¿Quién está bien? Que levante la mano. ¿Quién se siente bien? Tranquilo, reposado, bien. Varios. No se preocupen que se les va a pasar. Así es nuestra mente. Así es nuestra mente. ¿Es tu espíritu así? No. ¿Es el espíritu del Señor así? No. Es tu mente. Versículo 10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación. Se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? Que estuvo en el desierto 40 años por causa de su constante queja. Y saben, nosotros conocemos esa parte, que el pueblo de Israel anduvo 40 años y anduvo 40 años quejándose. Pero ¿qué ha pasado en esos 40 años con Dios? Bueno, aquí dice: 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Quieres que Dios esté disgustado contigo? Dice: y dije, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y aquí hay una palabra que la ocupa el Antiguo Testamento, que es divagar. No se ocupa mucho hoy en día. Dice: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Divagar es vagar, es errar, es el proceso que ocurre en nuestra mente, que empieza a divagar, que es medio errante, que es cambiante, que de repente está bien, de repente está mal, que brotan en nuestra mente pensamientos que no sabemos de dónde. Es propio de una mente dispersa y errática. Necesitas controlar tu mente. Antónimo es preciso, de divagar, concreto, definido. Es decir, una mente de una sola línea, que tú sí seas así, confiado y obediente a lo que he creído. Juan capítulo 12, por favor. Tu mente nunca estará tranquila. Nada la dejará conforme ni en paz. Hay muchos que buscan la conformidad o la paz teniendo, por medio de las riquezas. Otros buscan la paz por medio de la familia, casándose. Otros buscan teniendo muchos amigos. Otros a través de las drogas. Pero nada va a llevar a que tu mente se tranquilice. En Juan capítulo 12 encontramos respuesta a lo que podemos hacer. Versículos 24 y 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué tiene que ver esto? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Esto, queridos y queridas, es una verdad vigente y que no pasará hasta que estemos en la presencia del Señor. Es uno de los pilares de nuestra fe. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dijo el Señor de sí mismo, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Qué debes hacer con tu corazón? Buscar que se muera. ¿Qué debo hacer con mi lengua? Buscar que se muera, que se seque. Las cosas cuando pierden movilidad, que se secan, se mueren. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuevamente que se corte la lengua. No les den espacio. Que mueran para que Dios, como dice aquí en el versículo 24, permita que de este grano que es tu corazón, que eres tú, no tu corazón, que de este grano lleve mucho fruto. Porque tú estás llamado a llevar mucho fruto. Eso es lo que Dios preparó para ti.
Dios quiere que tú lleves mucho fruto. Y no lo estoy diciendo para algunos, no lo estoy diciendo para la primera línea. Ustedes saben que es para la primera línea. Lo estoy diciendo para los que están en la segunda, la tercera. También para ustedes, queridos y queridas. Dios quiere que lleven mucho fruto. Quiere que todos llevemos mucho fruto. Quiere que esta sea una comunidad que esté llena del Espíritu Santo, que haya prodigios, que haya milagros, que haya gozo, a pesar de las circunstancias. ¿Qué se necesita? Que el grano de trigo muera. Que ese corazoncito que salta de repente con emociones y pensamientos y no corresponde, no le hagas caso. Y cuando te pida agüita, no le des agüita. Isaías capítulo 53. ¿Me van siguiendo, no? ¿Me explico o no me explico? Queridos, esto para mí es tan difícil como para al revés. Esto es tan difícil para ustedes como para mí, para todos. Nuestro corazón es perverso y engañoso. Isaías capítulo 53, versículo 7. Y aquí viene el plato fuerte, aquí viene el plato de fondo, aquí viene lo bueno, chiquillos. Agárrense el asiento. Estamos en Fantasilandia y aquí vamos en picar abajo. Agárrense. Más encima vamos a caer de espalda. Dice, con todo respeto lo digo, lo encontramos todavía en Isaías capítulo 53, versículo 7. Ojalá que nunca se les pierda este versículo. Ojalá que nunca se les olvide este capítulo. Ojalá que se les quede grabado ahora. Es más, háganse la idea. Isaías 53, no se me va a olvidar más. Dice, angustiado él y afligido. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Imagínense el cuadro. Imagínense a un cordero que en realidad es león, un cordero que aun cuando tiene la melena escondida es el rey de toda la creación. Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Es él el camino, la verdad y la vida? Él es nuestro gran y sumo sacerdote. ¿Es Él a quien nosotros debemos imitar y obedecer? ¿Te has puesto en el lugar de Él como dice la palabra? Bueno, aquí dice cómo debes estar tú, porque se nos enseña mucho a que nosotros debemos imitar a Cristo, pero no se nos enseña mucho que nosotros somos llamados a hacer lo mismo que hizo Cristo aquí en Isaías 53, 7. Él lo hizo para salvar al mundo. Yo debo hacerlo para sujetarme a Él y ser como Él y completar la obra que Él empezó, porque soy llamado a ser sal y luz para este mundo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Te has sentido de repente como oveja delante de los trasquiladores? Yo sí, y muchas veces, y con unas ganas de batallar que no te cuento, con unos deseos de reclamar, con unos deseos de repente de pegarle un puñete a alguien. Yo, la verdad, tengo, como muchos saben, a mi hijo mayor en la universidad. Y el año pasado fue bien revuelto con los universitarios. Y si consiguen algo con el gobierno, va a ser bueno para muchos.
Pero eso no es nuestra forma. No es la forma en que nosotros debemos actuar. Nosotros somos llamados a ser como nuestro Señor, corderos, y descansar en Él y buscar en Él, porque el justo por la fe vivirá, no por lo que consigue a través de su lengua. Si ustedes se recuerdan cuando nuestro Señor va al huerto de Getsemaní, ¿usted dice Getsemaní o no? ¿O Getsemaní? Getsemaní. Él se enfrenta a esta situación que leímos, lo que leímos en Isaías 53:7. Yo entiendo que tiene ese cuadro en su mente. Él se ve siendo apresado, se ve posteriormente siendo lapidado, se ve como él mismo, los látigos se entierran en su carne con esas puntas de fierro y salta la carne. Se ve cómo le ponen la corona de espinas y se la entierran en la cabeza en forma no solamente hiriente por el dolor que le provocaban esas espinas, sino porque él, siendo rey, se burlaban diciendo: "Así que tú eres rey". Él ve todo ese cuadro y le dice al Padre: "Padre, si es necesario, yo voy a beber de esa copa, pero por favor, pasa de mí este cáliz". Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del Padre? ¿Qué respondió el Padre? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? No se van a acordar, porque el Padre no les respondió. Pero en el fondo sí le respondió. Sí le respondió. ¿Cuántas veces nosotros le preguntamos al Padre y no recibimos respuesta? Creemos nosotros, pero el Padre sí nos responde. Porque el Padre no tiene que volver a repetirnos lo que ya nos dijo. Hacer su voluntad. Y nuestro Señor tenía clarito cuál era la voluntad del Padre para la salvación del mundo, ni más ni menos. Sin embargo, nuestro Señor acató y dijo: "Yo lo hago". ¿Y saben por qué? Porque Él confiaba en Dios. Él confiaba en su Padre. Cuando nos encontremos frente al momento de dificultad, sea salud, sea el dinero, sea una relación afectiva, confía en tu Padre. Confía en tu Padre como lo hizo nuestro Señor Jesús, que su voluntad es perfecta y que tiene un propósito para con todas las cosas. Él tiene un propósito para con todas, y cuando digo todas, son todas, no se le escapa nada. Y ya con esto estoy terminando. Solo quiero hacerte una pregunta antes de terminar. ¿Estás dispuesto tú, como nuestro Señor, a confiar y creer que todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Estás dispuesto a no hacerle caso a tu mente? Porque hay algo que no te dije. La lucha espiritual no se da como en el exorcista, que de repente hay manifestaciones demoníacas. Sí las hay, pero la lucha espiritual es día a día y se da aquí, porque el campo de batalla espiritual es aquí, en tu mente. Ahí es donde Satanás te va a tentar. Ahí es donde Satanás va a querer hacerte no hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando leía las tentaciones que tuvo nuestro Señor después de que estuvo en ayuno 40 días. Yo digo la desfachatez del diablo. Dice que Él lo llevó a un lugar alto y le dijo a nuestro Señor: todos estos reinos te daré, y mostró las naciones. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. La
¿Cómo el Señor se aguantó de darle un par de... Se quedó callado. Y le respondió, ¿saben cómo? Con la palabra. ¿Cómo debes responder tú? Con la palabra. Después lo llevó al templo y le dijo, tírate abajo, porque el Señor mandará a sus ángeles. Dios, perdón, nuestro Señor, ¿qué le dijo? El Señor no se tiró mostrándole que Él era realmente el rey. Él no sacó los anillos de oro, no sacó la corona. Él no mostró que era de otro nivel. Él mantuvo la compostura y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Él estuvo muriendo desde el principio. Desde que comenzó su ministerio estuvo muriendo. Él comenzó y terminó muriendo. Y es lo que hemos sido nosotros llamados también a morir.